jálese más gente, que estos tiempos son padres, ¿no? En la presencia de Dios. Llegue temprano, porque luego ya se los pierde, ¿verdad? Ya nada más llegamos a dar la ofrenda, que es bueno, pero hay que escuchar la palabra de Dios, orar, adorar, ¿no? Bien, conéctalo a Dios, no te va a acabar la pila. Gracias. Es que está enamorado el chavo, perdón. Bien, Romanos capítulo 14, por favor, abra ahí su Biblia. Una bendición estar con ustedes, hermano. Ya nada más estamos a 2 semanas de terminar la carta a los Romanos. Si Dios nos permite, vamos a comenzar Corintios. Vamos a terminar este año estudiando Corintios. Cada vez el clima va a cambiar un poquito más, así que vaya desempolvando las chamarras, los gorritos. Que no por el clima vamos a parar, ¿verdad? Entonces, si aunque haga frío, pues nosotros nos vamos a venir, vamos a tratar de preparar o tener una olla de café ahí para que usted la pueda disfrutar un cafecito ahí, no le dé tanto el frío, ¿no? A lo mejor ya nos traemos un pancito o vemos qué hacemos. No, la ventaja es que pues ya no va a haber moscos, por ejemplo, ahorita ya casi no veo moscos, entonces pues va a ir disminuyendo poco a poco, vamos a descansar unas cosas y de otras vamos a padecer, ¿no? Pero bueno, hermano, gracias a Dios por esta oportunidad. Estoy muy contento, hermano, después de 2 semanas que no he podido estar el domingo acá porque diversas actividades, pues ya tengo muchas ganas de predicar el domingo, entonces ahorita vamos a ganar calor, ¿no? El domingo vamos a hablar de un tema muy importante, por favor, avísele a sus amigos, a sus familiares, vamos a ver un tema que se llama, yo le puse finanzas celestiales, aunque a lo mejor lo cambiamos porque a mi esposa no le gusta. Sí. Finanzas celestiales, pero vamos a hablar acerca de las finanzas del cristiano, cómo el creyente debe de manejar su economía basado en la palabra de Dios, ¿verdad? Pero entonces no se lo pierda, invite a mucha gente, por favor, tráigala el domingo. Vamos a reflexionar ahora en Romanos 14. Recuerde que estamos en la parte de la fe práctica. El evangelio es práctico, tenemos que practicar lo que nosotros aprendemos. De nada sirve saber que somos salvos, que Cristo murió por nosotros, la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario, si nosotros no hacemos nada. Y el apóstol Pablo, desde el capítulo 12, que ahí usted tiene, el deberes cristianos, nos está exhortando, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestros deberes? El primer deber dice que debemos de presentar nuestros cuerpos, o sea, todo nuestro ser, en sacrificio puro, santo, agradable delante de Dios. Entonces, empieza a desarrollar. ¿Dónde comienza? Bueno, ya dijimos, recapitulando, en un cambio de mente, en un cambio de mentalidad. Dios nos renueva, Dios nos transforma, Él nos hace saber quiénes somos. Dice, nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Entonces, Dios nos define nuestro concepto, quiénes somos nosotros, ¿no? Y eso es muy importante porque de acuerdo a eso es que también nosotros actuamos. Hay personas que de acuerdo al concepto que tienen es como actúan, ¿no? Hay señoras de 50, 60 años que creen que tienen un concepto de que son señoritas y andan ahí, ¿verdad? Con la ombliguera y en el antro y acá ya bien chavarrucas, ¿no? Y también a los chavos les pasa, ¿no? A los varones ya bien rucos, ahí 50, 60 y andan ahí en la moto o acá ¿no? Queriéndose hacer pasar por chavos. El concepto, tú actúas de acuerdo al concepto. Entonces el Espíritu Santo nos ayuda a centrarnos. ¿Cuál es el concepto que nosotros tenemos? Somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos de actuar. Entonces, en primer lugar, si ya tienes un concepto adecuado de quién eres tú, pues tienes que servir. El servicio, ¿no? Habla acerca de los dones, se mencionan 7 dones aquí o 7 ministerios que nosotros debemos de desarrollar y nos dijimos la vez pasada que no eran los únicos que podían ser más, simplemente era un símbolo, ¿verdad? De lo completo que Dios nos ha dado y que Dios nos ha regalado como iglesia. Después de esto habla acerca de la hospitalidad, ¿no? Hablábamos de que muchos creyentes a causa de la persecución pues estaban cerrando sus corazones, ya no querían recibir gente, pero el apóstol Pablo le dice, no, al contrario, recíbelos, ¿no? Y no pagues bien por mal, que no pagues mal por mal, sino paga bien por mal, es decir, cuando ellos te ofendan, pues tú bendícelos, ¿no? Tú compórtate bien con ellos, de esta manera ascuas de fuego, o sea, su cara se les va a caer de vergüenza, ¿no? Cuando vean que tú les haces el bien. Entonces recordamos que el apóstol Pablo estaba pensando en sí mismo, ¿no? Y hablamos acerca de la venganza. Dijimos, ¿cuál es la venganza de Dios? Pues mostrarle su misericordia a ellos también, ¿no? Porque nuestra venganza en términos humanos, en términos de nuestra persona, pues es destrucción. Si usted toma venganza, entonces usted lo que va a hacer es destruir, va a lastimar. Lo que nosotros queremos cuando queremos vengarnos es lastimar, destruir y regresar a la persona lo que nosotros creemos que es merecido, ¿no?
Pero la venganza de Dios no es así. La venganza de Dios es mostrar misericordia, como lo hizo con Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia y le mostró su misericordia, le llamó al ministerio y lo estaba usando ahora para ser parte de la iglesia, ¿no? Entonces, hermosas palabras que nos habla el apóstol Pablo. En el versículo 13 nos habla acerca de nuestros deberes con la gente que no conoce de Dios, ¿verdad? Con nuestros gobernantes, de honrar, de pagar lo que debemos, ¿verdad? De pagar nuestros impuestos, nuestros deberes como personas de esta sociedad. Y con respecto a esto, pues continúa la línea de pensamiento en el capítulo 14, recibir al débil en la fe. Ok, entonces vamos a hablar hoy acerca de los débiles en la fe. Y es un término que no me gusta mucho, hermano, porque usted sabe que dentro de lo que hemos estado estudiando en Romanos, dice la palabra de Dios, y también según el hermano Garrett, que la única diferencia entre los que conocen a Dios y los que no le conocen es que los que lo conocen saben que no hay diferencia, ¿no? Y finalmente llegamos a un capítulo 14 donde Pablo sí dice que hay una diferencia, pero la diferencia ¿en dónde está? ¿En dónde está? ¿Con los que no creen o con los que sí creen? Dentro de los que sí creen. Es decir, allá afuera, pues nosotros no podemos compararnos, somos pecadores igual que cualquier persona que no conoce al Señor. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos conocer a Dios tanto como cualquier otra persona. Pero aquí dice que dentro de la iglesia sí hay una diferencia, y hay cristianos débiles y hay cristianos fuertes. Hay creyentes que son nuevos en la fe y hay creyentes que ya han madurado en la fe, ¿no? Y esta es la verdadera fe, una fe que crece. Entonces, recibir al débil en la fe, o sea, a las personas que todavía son inmaduras dentro de la fe. Y tenemos que entender esto, hermano, que dentro de nuestras iglesias todavía hay personas que son débiles en la fe. Y Pablo va a desarrollar esto, ¿no? ¿Quiénes son los débiles de la fe? Pues vamos a empezar a ver, ¿no? Pero no para contender sobre opiniones. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, oye, ¿sabes qué? Invita a los hermanos a tu casa, ¿verdad? Sea hospitalario, pero no los invites ¿para qué? Para pelear con ellos, ¿no? Un débil en la fe, entonces vamos a entender que es una persona que le gusta pelear por cualquier tema. Ahora, nosotros pensamos que un débil en la fe es el que, por todo, hace berrinche y es que no ha crecido, pobrecito, ¿no? Pero realmente el apóstol Pablo va a empezar a desarrollar algo diferente. En primer lugar, es una persona que le gusta pelear con otros, que invita a su casa a otros creyentes para pelear sobre algún asunto bíblico, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice que no. Bueno, dice el apóstol Pablo, no hagas esto, no invites a alguien a tu casa para pelear con él, ¿ok? Es que voy a invitar a ese mi hermano que es pentecostés, a ver, ahorita le voy a dar una arrastrada para ver que yo sí leo la Biblia y él no lee la Biblia, ¿no? Bueno, porque nosotros consideramos que esa persona es débil en la fe. ¿Por qué? Porque no sabe tanto como nosotros. Pero vamos a ver en primera instancia, queridos hermanos, que el débil en la fe no es el que sabe menos, sino en primer lugar el que sabe respetar, ¿no? Perdón, el fuerte en la fe. El débil en la fe es el que no sabe respetar, ¿no? El que ofende a otros con lo que ya conoce, con lo que ya sabe, que ridiculiza a otros, ¿no? Que se burla de otros. Ay, mira ese hermano, ahí van esos hermanos ahí con su velito, mira qué ridículo, están bien piedras, ¿no? El débil en la fe eres tú, ¿por qué? Porque nos burlamos de otros, ¿no? Entonces la palabra de Dios nos dice, no hagas eso, no te burles de la gente por su manera de pensar, por su manera de practicar la fe. Ahora, Pablo entiende en esta carta que hay personas de diferentes opiniones, y lo vamos a seguir leyendo. Mire, dice, porque uno que cree que se ha de comer todo, otro pues es débil, come legumbres, ¿no? Entonces, perdón, creo que estoy leyendo un poquito mal, es que se me olvidó mi tablet, pero aquí voy a tratar de ver, porque ya estoy bien cegatón, ¿no? En la mañana me decía una hermana, yo lo vi, lo saludé y ni me hizo caso. Dije, no, perdóname, no veo, ¿no? Entonces, sí, no veo, estoy ya muy cegatón, ¿no? Entonces, porque uno cree que se ha de comer todo y otro que es débil, ¿verdad? Come legumbres. Entonces, el apóstol Pablo va a hablar acerca de las prácticas, pero según lo que uno cree, ¿no?
Ahora está de moda las personas que son veganos, ¿no? Antes eran vegetarianos, ahora ya son veganos, ¿no? Bueno, el chiste es que no comen carne, ¿no? Según sus maneras de pensar. Pero en aquel entonces, hermano, fíjese, desde el apóstol Pablo ya había veganos, ya había gente que no comía carne. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que probablemente esa carne podía haber sido sacrificada a los ídolos. Entonces era mejor abstenerse de comer esa carne, ¿no? Pero había otros hermanos que decían, no, pues es que lo que contamina al hombre no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de la boca. Entonces había una pelea, una lucha en ese tiempo, ¿no? Entonces es como en estos tiempos, hermano, hay una lucha y un debate muy tremendo, ¿verdad? Sobre la moronga, sobre el pan de muertos, sobre las carnitas, ¿verdad? Entonces, sobre algunas cosas, hay hermanos inclusive que hablan acerca del sábado, ¿no? Que pelean por el día de adorar al Señor, y hoy lo vamos a ver, qué es lo que dice Pablo, ¿no? Entonces, en primer lugar, dice la palabra de Dios que debemos de respetar, ¿verdad?, la manera de pensar de nuestros hermanos. Respétalo, ¿no? Ay, hermano, es que él no come moronga, ¿no? Ay, es que el hermano todavía es débil en la fe, déjalo, ¿no? O sea, no podemos burlarnos de ellos, ¿no? Y también, hermano, en asuntos doctrinales, ¿no? Yo veo mucho, que hay mucho, en la actualidad, mucha carrilla, ¿verdad? Entre bautistas, pentecostales y carismáticos, y tú eres bien ignorante y acá, y el otro, no, pues tú eres bien conservador y estás bien muerto y acá, y se echan, ¿verdad? Se avientan la pelota, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo nos habla del respeto, y es algo que yo creo que debemos de desarrollar en nuestras iglesias, el respeto. Hermano, yo tengo amigos pentecostales, yo los he invitado, el hermano Román es uno de ellos, ¿verdad? Y yo respeto su manera de pensar, su manera de enseñar. A veces no comparto algunas posturas doctrinales, pero yo le respeto, somos buenos amigos. Él me respeta a mí también como pastor, mi manera de pensar, ¿verdad? Y eso ha generado una amistad muy, muy linda entre nosotros, de tal manera que yo aprendo mucho de él y que también él aprende algunas cosas de mí, ¿no? Y mutuamente compartimos algunos puntos de vista, hermano. Este debe ser el sentir de un cristiano maduro, ¿verdad? Respetar el punto de vista de alguien que piensa diferente a nosotros, con el deseo de ¿qué? De aprender, ¿sale? Ahora, una vez que tú conoces la postura de esa persona, tú tienes dos opciones, ¿no? Afirmar lo que tú piensas y dices, no, yo, la verdad, mejor me guío por donde yo estoy. O la otra es reconsiderar cómo es que nosotros estábamos pensando o siendo formados, ¿no? Yo en la semana, creo que la semana pasada, Diana me hablaba acerca de algo de los discipulados y me dice, es que en el discipulado dice tal cosa. Y yo le decía, sí, es que en ese tiempo no, yo pensaba diferente a como pienso ahora, ¿no? Entonces ya le dije a Diana, voy a volver a revisar los discipulados y vamos a ver algunos temas en los que a lo mejor tenemos que corregir o tenemos que cambiar, ¿no? Y eso se llama madurez, eso se llama madurez espiritual, ir formando nuestro criterio de acuerdo a la palabra de Dios, sí, pero con respeto a otras personas, cristianas, ¿no? No estoy hablando de otras religiones, ¿no? Es que los santeros dicen que hay que ir a adorar a los muertos. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de cristianos, ¿no? Del cristiano que adora a Dios con los brazos cruzados y el cristiano que levanta sus manos, ¿no? El cristiano que tiene sus ojos cerrados y parece que está durmiendo, y el cristiano que está llorando, ¿no? El cristiano que está acá danzando y el cristiano que dice, mira, yo no me muevo, ¿no? Entonces, ese aspecto, ese es el asunto al que me refiero, el respeto a esas prácticas, ¿no? Y en esta iglesia, hermano, créame que nosotros estamos formando esa mentalidad de respetar. Hermano que quiere danzar puede hacerlo, pero no podemos juzgar al que no lo hace, ¿no? El hermano que quiere levantar sus manos adelante, pero no podemos juzgar tampoco al que no lo hace, ¿no? Al que llora, al que grita y canta bien duro, como al que canta bien bajito, o a veces ni cantan, ¿no? Entonces, respetar a esas personas, porque también yo he visto gente que le falta el respeto, ¿no? A los que no lo hacen, ¿no? Me acuerdo que una vez fui a un concierto y el cantante estaba bien metido, a ver, vamos a avanzar para Cristo, a ver ese hermano que está ahí bien muerto, a ver, muévase, ¿no? Y el hermano casi, órale hermano, que es tan viejito, ¿qué? Y le empieza a decirle cosas, ¿no? O sea, yo creo que esas cosas no deben de suceder, ¿no? Digo, si el hermano no quiere, pues déjalo, ¿no? Él disfruta adorar a Dios así, pero no debemos de hacerlo ni para uno ni para otro lado, ¿no? No debemos de burlarnos. Dice, el que come no menosprecia al que ¿qué? Al que no come, ¿no? O sea, el que se echa su pan de muerto,
no menosprecia al que no come pan de muerto, ¿verdad? O al que se echa su moronga, no menosprecia al que sí se echa su moronga. ¿Me cacha? Ahora estamos hablando de esas cosas, ¿no? Porque ha habido mucho debate. Digo, creo que ya no tanto. En la actualidad no hay tanto, pero antes era un problemón, ¿no? Era una casi un sacrilegio, ¿no? Que te vieran echándote un taco de moronga, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo, y está escrito, dice, el que come, ¿qué dice? No menosprecia al que come. ¿Sale? Y el que no come, ¿qué? No juzgue al que come. O sea, ese es madurez espiritual. No juzgues. Respeta. ¿Quién es débil en la fe? El que juzga y el que condena, ¿no? Hay hermanos que no quieren, dicen, no, ¿sabes qué? Yo mejor no como pan de muerto porque no quiero meterme en problemas con Dios. Adelante, gloria a Dios. Te respetamos, está bien, ¿no? En ocasiones pasadas, hermano, venía una familia aquí a la iglesia que ellos no celebraban Navidad, ni la independencia, ni nada de eso, ¿no? Y ellos me decían, oye, pastor, queremos venir a su iglesia, pero nosotros así. No te preocupes, yo te respeto, ¿no? Entonces, cuando llegaban esas fechas, me decía, pastor, pues usted sabe, vamos a faltar, porque hacíamos nuestro culto navideño, no vamos a estar, no se preocupe, yo lo respeto, ¿no? Y no había ningún problema, ¿no? Pero a veces sí hay un problema con las personas que llegan a la iglesia, y de eso sí me he dado mucho cuenta, ¿no? Que cuando hay personas que vienen de otras iglesias, regularmente lo que hacen es comparar, ¿no? Es que en mi iglesia se hacía así, es que en mi iglesia aquello, ¿no? Es que así. Ahora, cuando tú haces una comparación para bien, eso es una edificación. Pero cuando hacemos una comparación para mal, o sea, para desacreditar una iglesia y alentar otra, yo creo que eso está mal, ¿no? Es que en mi iglesia hacíamos esto y en esta no lo hacen, esta está bien mal, ¿no? Eso es lo malo. Pero cuando decimos, en mi iglesia antes se hacía esto y podríamos aplicarlo aquí de tal manera que podamos mejorar alguna área, eso está bien, ¿no? Alejandro, una de las personas que está aquí en servicio, me decía, oye, es que yo vi que allá en la iglesia de hermanos romanos de servicio se dividían por equipos y trabajaban muy bien. Ok, vamos a implementarlo a ver si nos funciona, ¿no? Para bien, pero no para desacreditar, ¿no? Es que allá en la iglesia y aquí no lo hacen, están bien mal, ¿no? O sea, esa es la diferencia, ¿cacha? Y en esto consiste la madurez, en que nosotros podamos respetar, ¿verdad? A nuestros hermanos. Dice, no juzgue al que come porque Dios le ha recibido, ¿sale? Ahora, ¿por qué no debemos de juzgar a nuestros hermanos que hacen estas prácticas? Porque Dios nos ha recibido así, ¿no? Ahora, ¿tú crees que por comer pan de muerto te vas a ir al infierno? Esa sería la pregunta, ¿no? A responder. Ahora, ya dijimos en Romanos que la fe, hermano, es un regalo de Dios. Es algo que Dios nos ha dado por pura misericordia. No hicimos nada para recibirla, Él nos la dio, por eso creemos que no podemos hacer nada para perderla, ¿no? Ahora, en eso dice la palabra de Dios, ahora dice Pablo en este aspecto, ¿no? No lo juzgues, porque Dios así lo ha recibido y Dios así le ha dado salvación, ¿no? En este tiempo había un problema por ese aspecto del comer, ¿no? ¿Podemos comer de esto o no podemos comer de esto? Yo he escuchado también inclusive que hay iglesias en donde les prohíben que vayan a las ferias, ¿no? Es que no vayas a ir a la feria de San Pancho porque es para un ídolo, ¿no? Yo había escuchado eso. Ahora, por eso le digo, respetamos. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, pero respetamos. Ahora, yo tampoco veo mal que pues, te vayas y te eches unas papas a la francesa con unas alitas, ¿verdad? Ahí, pues no estás adorando a nadie, no estás cayendo en idolatría, pero hay personas que dicen, no, sí, es que estoy ofendiendo a Dios porque eso es para los ídolos. Ok, respetamos eso, ¿no? Y es a lo que el apóstol Pablo nos está llamando. Dice en el 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Tú quién eres para juzgar a otros? Para poner las reglas a las personas o a los hijos de Dios. Para su propio Señor están en pie o caen, pero estarán firmes porque poderoso es el Señor para hacerles, ¿qué? Estar firmes, ¿no? Entonces el apóstol Pablo dice, tú y yo no debemos de juzgar a otros. ¿Quién es el indicado para corregir a nuestros hermanos? Dios. Solamente Él puede corregir a nuestros hermanos, ¿no? Ahora, hablando como hermanos en Cristo, ¿sale? Porque
También puede ser que hablemos acerca de la enseñanza en la iglesia. Eso es muy diferente, hermano. Como pastor a mí me ha dado la responsabilidad de vigilar la enseñanza bíblica y la doctrina de esta iglesia. Ahí sí, yo sí puedo corregir, ¿no? En una ocasión en una célula yo decía, hermanos, es que esto no es correcto, ¿no? Es que yo vi en Facebook, ahí en YouTube a unos hermanos que pedí, no, pero es que eso no es correcto, hermano. Bíblicamente no, ¿no? Es que el pastor, y no sé qué, sí. Yo le decía a los hermanos, disculpen, hermano, pero yo dentro de la iglesia tengo el deber de vigilar esto, de vigilar la doctrina, de vigilar la palabra de Dios que se enseña en esta iglesia. Esa sí es mi responsabilidad, porque de aquí se va a agarrar alguna persona para decir, entonces el pastor, ¿por qué dice esto y esto? Bueno, es que los pastores tenemos ese deber en las iglesias. Pero yo no puedo hacerlo con otros hermanos de otras iglesias. Eso sí me cacha. Por ejemplo, si viene un hermano de la iglesia metodista y me dice, pastor, es que mi pastor dice esto y acá, ¿y usted cómo ve? Lo que diga tu pastor. Sométete a lo que diga tu pastor. Ahora, ¿me estás pidiendo mi opinión? Te puedo dar mi opinión. Pero no tienes que seguir mi opinión porque yo no soy tu pastor. Cacha eso. Ahora, a donde usted está, sométase a eso. Ahora, yo le voy a dar un consejo, ¿no? Yo espero que todos los que estamos aquí, pues estemos en esta iglesia hasta que el Señor nos llame a su presencia, ¿no? Pero si en algún momento Dios te llega a sacar de esta iglesia y tienes que ir a otra iglesia porque te cambiaste de trabajo, por X circunstancia, ¿no? Y tienes que congregarte en otra iglesia, te voy a dar un consejo: obedece lo que digan ahí, ¿no? Es que el pastor Jerry nos enseñaba así, pero estás llegando a una nueva comunidad y quien se debe de adaptar, ¿quién es? Tú. Porque ¿sabes qué es lo que va a pasar? Si te pone el rejego, es que el pastor Jerry decía esto, te van a chanclear, pues vete con el pastor Jerry, ¿no? ¿A poco no? Entonces, obedezcamos, ¿no? O si no, de lo contrario, pues busquemos un lugar parecido. Ahora, no todas las iglesias son iguales, hermano. Mire, aunque somos bautistas, no todas las iglesias bautistas son como nosotros, ¿eh? Yo no sé, creo que a lo mejor somos la única iglesia, bueno, hay que mis amigos de Facebook nos saquen de la duda, pero creo que somos de las únicas iglesias bautistas que tienen danza con pandero, ¿no? Creo que la mayoría no tiene danza con pandero, ¿no? Entonces, diferimos en muchos aspectos y en muchos aspectos doctrinales y prácticos, aún dentro de la iglesia bautista. Imagínense dentro de las iglesias pentecostales, carismáticas, hermano, hay un sinfín de prácticas, pero a donde vayamos, respetemos. Si se encuentra con un hermano de otra iglesia, hermano, respételo, ¿no? Es que allá en mi iglesia, ¿cómo ve, pastor? No, pues usted respételo, ¿no? Pero tampoco que alguien venga a dañarlo a usted, ¿no? Porque una vez una nueva creyente llegó llorando y me decía, pastor, es que mi vecina dice que no, que yo ando en pecado porque traigo pantalón. Y yo le dije, ¿y por qué le creyó, hermano? Es que ya tiene muchos años en la iglesia. Le dije, pero nosotros no tenemos problema que usted venga en pantalón aquí. Y si además su pastor soy yo, si yo le llamo la atención, entonces, pues sí, chille, ¿no? Pero si yo no digo nada, usted tranquila, ¿no? Relájese, ¿no? Porque si hay hermanos que quieren gobernar la vida de otros, y yo creo que a usted le ha pasado, hermanos de otras iglesias que quieren venir y a ver, darte unos cachetadones y centrarte, y espérame tantito, ¿no? Las cosas no son así, ¿no? Y el apóstol Pablo nos está diciendo, ¿tú quién eres entonces, ¿no? Para juzgar. ¿Quién va a poner en orden a la gente, quién es? Dios, Jesús, aquí dice. Y de Dios depende que uno caiga o que otro se levante, pero dice la palabra de Dios, me encanta esto, porque poderoso es el Señor, ¿qué? Para hacerles estar firme. Ahora, es que ese hermano es bien inmaduro, de seguro va a caer, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, no estés tan seguro, porque el Señor en quien Él cree y en quien Él confía, que es tu mismo Señor, Él nos va a guardar firmes. Él nos va a guiar por el camino correcto, por el camino que debemos de andar. Uno hace la diferencia entre el día y otro día. Ahora aquí llegamos a la otra parte, ¿se acuerda? Es que la Biblia dice que hay que adorar en sábado, el sábado, ¿no? Pero nosotros los cristianos en domingo. Por eso aquí dice la palabra de Dios. Uno hace diferencia entre un día y otro día. Otros juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Cada uno, ¿qué? Tú lo que tú piensas y yo lo que yo pienso. Qué bueno que adoras en sábado. Sigue adorando en sábado, pero tú también deberías de hacerlo. No, tú haz lo que tú crees conveniente y yo hago lo que yo creo conveniente para mí, ¿no? Para mí el domingo, ¿no? Habrá otras personas que digan, no, pues es que el domingo no puedo, me vengo el miércoles a la oración. Bueno, lo importante es que tú tengas un día para adorar al Señor, para buscar al Señor, ¿no?
pero no imponerlo a los demás. Ay, es que ese hermano se reúne los sábados, está bien mal, ¿no? O sea, déjalo, qué bueno que se reúne los sábados, ¿no? Y en eso consiste el respeto. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Ahora fíjese, quien se abstiene quien busca el día para congregarse, quien busca no comer ciertas cosas, ¿para quién lo hace? Para el Señor. Eso es lo importante, hermano, que nuestros hermanos en Cristo lo hacen porque creen que así agradan al Señor. Y eso es lo importante, ¿no? Si tú no comes pan de muerto porque de esa manera crees que honras al Señor, ¿sabes qué? Vientos, ¿no? Vientos. Sigue honrando al Señor, sigue buscando la manera de presentarte ante Él como una persona irreprensible. Qué bueno, ¿no? Pero también tú dices, ay, no, pues yo me echo mi pan de muerto, no pasa nada, no peco, no sucede. Perfecto, ¿no? ¿Cachas el asunto? Porque lo hacemos para el Señor. Ahora, los hermanos que danzan y acá, déjalo, lo está haciendo para el Señor, pues no te burles de Él, ¿no? Hay hermano que está aplaudiendo, gloria a Dios, y grita acá, así, no, ay, hermano, bien escandaloso, ¿no? Déjalo, lo está haciendo para el Señor, porque para el Señor lo está haciendo Él. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y el apóstol Pablo dice que cada uno debemos de estar, ¿qué? Seguros de lo que hacemos, porque lo hacemos ¿para quién? Para el Señor, ¿no? Hay personas, hermano, que no hacen ciertas cosas porque son débiles en cuanto a eso. ¿Sí cachan? Ahora, hubo un problema hace muchos años, una anécdota, bueno, no fue un problema, fue una anécdota. Resulta que invitaron a un pastor bautista de España, lo trajeron a la asociación bautista, él iba a dar algunos cursos, lo invitaron a comer y cuando lo invitaron a comer, todo el mundo su coca y el hermano dice, no, a mí sí traen una copa de vino, ¿no? Y los hermanos bautistas, ¿no? Acá es como, ¿me puedo bajar? Rasgándose las vestiduras, ¿no? Y cuando el pastor español vio eso, le habló al mesero, ven, no, mejor tráeme una coca. ¿Por respeto a quién? A los hermanos mexicanos, ¿no? En España sí, ahí se echan su copita de vino y hay lugares ¿cómo lo llamamos? Que por cultura beben vino, ¿no? O beben ciertas bebidas que son alcohólicas y para ellos no hay problema, para algunos hermanos en Cristo no hay problema, pero lo que el apóstol Pablo sí nos llama a hacer es a respetar eso. Ahora, hay personas aquí que no lo hacen porque es mejor para ellos, ¿me cachan? Por ejemplo, una persona que estuvo en alcoholismo, cero, ¿no? O sea, ni una chévere, pues no, ni una chévere, porque a ti eso te daña, ¿no? Ahora, por razón de que a mí no me conviene hacer eso. Si me echo una chévere, ¿me voy a ir al infierno? No. Pero si me echo una chévere, en el caso de las personas que batallan con el alcohol, me va a generar que yo siga alcoholizándome hasta que llegue a perderme, entonces mejor no lo hagas, no lo hagas, ¿no? Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, que no es un motivo como de condenación, pero sí es un motivo de conciencia. No lo hagas, porque para ti está mal, no lo hagas. Pastor, ¿dónde dice en la Biblia no fumarás? No, lo hacemos por motivos de ¿qué? De conciencia. ¿Por qué? Porque si fumo, le hace daño a mi cuerpo, ¿verdad? Daño a mis pulmones, daño a mis hijos que están oliendo el cigarro, pues me voy allá a la esquina, ya lo hago. Pues bueno, como quieras, brother, pero cuando te dé cáncer pulmonar, no le eches la culpa a Dios, ¿no? Señor, ¿por qué? Pues tus cajetillas diarias que te echabas, brother, ¿no? Entonces, por motivos de conciencia, no lo hacemos, porque eso es malo para nosotros, porque eso es dañino para nosotros, ¿verdad? Y los hermanos españoles no pueden venir y decir, los hermanos mexicanos, qué inmaduros, pues si no, o sea, que respeten eso. Qué bueno que el hermano español que vino dijo, no, mejor una coca, no quiero meterme en broncas, porque hay personas que sí, ¿no? Lo hacen enfrente de todos acá para demostrar que son bien maduros, ¿no? Yo puedo echarme una chévere sin problema, ¿no? Pero es ocasión de caer, es una cuestión que daña a otros hermanos. El que hace caso del día, ¿verdad? Bueno, del Señor, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno ¿qué? Muere para sí. Todo lo que hacemos en nuestra vida, hermano, ahora es para el Señor. Ahora tú pregúntate si eso que estás haciendo le agrada al Señor. Le agrada a Dios que hagamos esto. O sea, no nos vamos a condenar, no nos vamos a ir al infierno, pero sí
tenemos que tener cuidado de que si lo que hacemos agrada a Dios o no lo agrada. Dice, pues si vivimos, y esta palabra es hermosa, ¿no? ¿Qué? Para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Ahora, no importa, ¿verdad? En la práctica, no importa si ¿cómo te puedo decir? Si lo que estamos haciendo, ¿cómo lo podemos decir? Es que quiero buscar las palabras adecuadas. Si lo que tú estás haciendo, tú piensas que está honrando al Señor, hermano, no debe de importar lo que otros digan de ti. También eso es importante, ¿no? Si tú quieres levantar tus manos y adorar al Señor, yo te amo, y acá, no te debe de importar lo que los demás digan. Y dice el apóstol Pablo que, sea que muramos o vivamos, del Señor somos. A ti no te interese lo que los demás digan, brother. Si tú con lo que estás haciendo piensas que adoras al Señor, que exaltas al Señor, hazlo con toda libertad, ¿verdad? Abre tu boca, canta, grita, brinca, ¿verdad? Si no lo quieres hacer, entonces mantente ahí. Si quieres cruzar tus brazos, hazlo. Si quieres estar de pie, de rodillas, hazlo, brother. No importa, siempre y cuando tú tengas la conciencia de que lo que estás haciendo es para el Señor. Yo lo estoy haciendo para Dios. A mí no me interesa lo que la demás gente diga, porque también, hermano, eso sucede. Que cuando hacemos algo que para la demás gente está mal visto, ¿verdad? También lo dejamos de hacer. Y el apóstol Pablo dice que tampoco debe ser esa nuestra mentalidad. Ahora, sí debemos, hermano, de cuidarnos, de no faltarle al respeto a la gente, pero tampoco debemos de regirnos por lo que la gente dice. ¿Sí me cacha? Por eso un concepto centrado de quiénes somos, ¿no? Ahora, otra vez volviendo al pan de muerto, ¿no? Si yo veo que a mis hermanos les ofende, ¿qué hago? Pido una rebanada, una concha, ¿no? Y me la como aquí. Pero si a mí me encanta, yo, ay, es que se me antoja, pues voy y me lo echo en mi casa, ¿no? Ahí donde nadie me ve, ahí me lo como, ¿no? Esta es la parte centrada. No estamos diciendo que no, que vamos a dejar ciertas cosas porque a la gente le molesta. Pero tampoco estamos diciendo que tenemos la libertad de hacerlo aunque la gente se moleste. Esa es la mentalidad centrada. El cristiano maduro busca eso. No ofender a sus hermanos, pero también, hermanos, no nos guiamos por lo que otros nos dicen, ¿no? Al rato van a llegar las hermanas con su faldota hasta acá, ¿no? Es que una hermana me dijo que no debemos de maquillarnos, ¿no? Si no, hermana, sí maquíllese, por favor. Por el amor de Dios. ¿No? Ay, ahí en tu iglesia sí nos dejan maquillar, sí, ¿no? Y ya va a haber algunas que hasta requisito para venir a la iglesia. No es cierto. No es cierto, todas las hermanas son lindas. ¿Verdad? Pero hay iglesias donde no, ¿verdad? Y a lo mejor alguna hermana se va a sentir mal porque, ya voy a la iglesia y viene la hermana bien arregladita, ¿verdad? Bien pintadita. Y acá y se encuentra una hermana que va a otra iglesia y dice, ¿ya sí vas a la iglesia, hermana? Y la hermana ya llega aquí toda cabizbaja, ¿no? Es que la verdad me dijeron, no, tú vas a presentarte delante del Señor. Y si tú crees que esa es la manera de presentarte delante del Señor, gloria a Dios, ¿no? Ahora, si la palabra de Dios nos habla de que seamos decorosos, tampoco vamos a venir acá con los leggings y todas apretadas, ¿no? Pero sí, ¿verdad? Guapas, acá pintadas, con su desodorante, ¿verdad? Y su perfumito, y presentado. Yo vengo a adorar al Señor, a mí no me importa lo que la gente diga, ¿no? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Pues si vivimos, ¿qué? ¿Para quién vivimos? Para Él, ¿no? Y si me echo un pan de muerto, pues gloria a Dios, ¿no? Y si me echo un taco de moronga, pues gloria a Dios, ¿no? Y un taco de carnitas, pues gloria a Dios, ¿no? Si cacha, lo hacemos para la gloria del Señor. Dice, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Él es nuestro Señor. Él no deja de ser mi Señor si yo como o no como ciertas cosas, si me reúno o no me reúno, si me visto de una forma o no me visto de una forma. Él sigue siendo mi Señor, ¿no? Y
Hermano, la vida del cristianismo está cambiando radicalmente, ¿no? Yo me acuerdo que antes con mi abuelita, cuando íbamos a su iglesia, híjole, ahí era corbata y saco y traje, ¿no? Si ibas a predicar, eso era obligatorio, ¿no? ¿Verdad? Si tú llegas, yo me acuerdo que una vez un amigo del seminario, llegamos allá a Guadalajara, iba a predicar, y un hermano se acercó y le dijo, hermano, ¿vas a predicar? Y dice, sí, hermano, espérame, y se fue, que le traía una corbata, ponte la corbata, es que aquí no puedes subir sin corbata, ¿no? Y el brother, todo apenado, ¿no? Pero, ¿eso qué? ¿No? O sea, bueno, por el testimonio de la iglesia está bien, ¿verdad? Pero están cambiando algunas cosas. Ahora, el asunto es hermano, que no podemos condenar a la gente por esto, ¿no? Que no podemos decir, ese hermano está bien mal porque no trae corbata, ¿no? Probablemente trae una palabra de Dios para nosotros tremenda, ¿no? Y no tiene nada que ver lo que él hace, sino que la conciencia con lo que lo hacemos. Todo lo hacemos para el Señor. Ahora, tú sí debes de pasar por este filtro lo que haces. Lo que haces agrada a Dios. Eso sí, lo que estoy haciendo le agrada a Dios. Le agrada a Dios que ande viendo chicas ahí, ¿no? En internet, ¿no? Que me echen mis cigarritos escondidas, ¿no? Le agrada a Dios. Ese debe ser nuestro filtro, porque vivimos ¿para quién? Para Él. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Este es el problema, ¿no? Dos palabras hermosas. ¿Qué dice aquí? Juzgar y ¿qué? Menospreciar. Esto es el verdadero pecado. El verdadero pecado no es comer o no comer ciertos alimentos, o vestirte o no vestirte de cierta manera. El verdadero pecado es ¿qué? Juzgar y ¿qué? Menospreciar. Eso es. Es que ese hermano es pente, pobrecito, es ignorante. Estás pecando, bro, porque lo estás menospreciando, ¿no? Y el pente también, ahí va el bautista, estoy bien muerto. Está pecando, porque nos está menospreciando. Ahora, este es el pecado, menospreciar y juzgar. Ahora, si el hermano lo hace, gloria a Dios, qué bueno, el hermano ya se cayó y está retalalando, pues si lo hace para la gloria de Dios, pues que lo haga para Dios, ¿no? Pero no podemos menospreciar y ¿qué? Juzgar, ¿me cachan? Yo no puedo decir, ese hermano está bien mal, pobrecito que se arrepiente, estoy pecando. No menosprecio, no juzgo tampoco, ¿no? Si esas personas piensan que con eso le dan la gloria a Dios, respetamos, porque todos compareceremos. Ahora ¿quién va a juzgar? Me encanta lo que dice el apóstol Pablo. Nosotros no debemos de juzgar ni de qué, ni menospreciar. ¿Por qué? Todos ¿qué? Compareceremos delante del tribunal de Dios. Ahora, Él es el que nos va a juzgar aquel día, ¿no? Tú llegas ese día y, Señor, ya vine delante de ti. Sí. Vi que en toda tu vida no comiste carnitas. No era necesario, pero lo hiciste para mí. Pásale, ¿no? Entonces así, toda mi vida pude haber comido carnitas, ¿no? Pero el asunto no es que sea ofensivo para Dios. O sea, el Señor no te va a decir, oye, comiste carnitas, ¿no? Sí, y luego en el 2015 te echaste un pan de muerto, ¿no? Y luego en el 18 te echaste un taco de moronga, ya vete, de aquí no te puedo ni ver, ¿no? Eso no va a pasar, eso no va a suceder. Pero ¿sabes qué sí va a suceder? El Señor va a ver a quién nosotros menospreciamos, ¿no? Ese día, mira, te puso una persona para que fuese un amigo tuyo y tú lo menospreciaste porque comía carnitas. Eso sí está muy mal, ¿no? Pero bueno, te perdono, pásale, ¿no? Igual de todas maneras el Señor nos va a perdonar, pero el asunto es que nosotros debemos de cuidar que eso no pase, que eso no suceda. Eso es un cristiano maduro. No comer o no comer ciertas cosas, no congregarte o vestirte de una manera. Lo que te hace un cristiano maduro es respetar. Voltea con la persona que está a tu lado y dice, hermano, respeta. Respeta. Sí. No le diga nada a su marido, por favor. Pero eso es madurez. Respeta. Respeta. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios.
De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. Brother, tú vas a dar cuentas de sí, ¿no? De lo que comiste, de lo que no comiste, de lo que hiciste, de lo que no hiciste, de cómo viviste, de todo lo que hiciste vas a dar cuentas. De si te echaste tus cigarritos escondidas, de si hiciste o no hiciste, tú vas a dar cuentas, ¿no? No es mi deber corregirte, ¿verdad? Mi deber como pastor es enseñarte. Bueno, sí debo corregirte, ¿verdad? Como mi oveja, pero tú, a otros hermanos en la fe, hermano, lo que debemos de hacer es dar testimonio, ¿verdad? Enseñar, pero no menospreciar, no corregir a las personas, ¿verdad? En el sentido de que hagan lo mismo que nosotros hacemos, ¿no? Es que yo estoy bien y tú estás mal porque yo adoro a Dios así. Tú debes de adorar así. O sea, no. Como los abuelitos de antes, ¿no? A ver, ¿quién abrió los ojos? ¿No? Y el ismo es todo así. ¿No? Ay, perdón, dije que ya no te iba a agarrar de ejemplo, ¿no? A ver, otra vez ahora porque abriste los ojos, ¿no? Y eso, ¿verdad? Son prácticas que teníamos de antes, ¿no? Ahora entendemos que puedes ir en el camino orando o en la combi orando, ¿no? Y si no cierras los ojos, pues no pasa nada, igual el Señor te oye, ¿no? Pero es esto, lo que nosotros pensábamos que nos enseñaron y que ahora influye en nuestra relación con Dios, no lo hace así, ¿verdad? Dice, así que ya no, ¿qué? En el 13, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. Ya, hermano, párale, ya. Es que la hermana de alabanza, no juzguemos. Tranquilo, tú a lo que vienes, tú vienes a adorar a Dios, ¿no? Y si tú eres el único que levanta las manos, pues gloria a Dios. Y si tú eres el único que aplaude, pues gloria a Dios. Si tú eres el único que danza, si tú eres el único que hace lo que hagas, pues gloria a Dios porque lo hacemos para Dios. Pero hermano, no juzgues a los demás, ¿no? Eso es pecado, eso sí es pecado. Venir a la iglesia y voltear y, ay, el David, no manches, ¿no? Ay, no, es el Isma y acá. O sea, eso sí es pecado, venir y juzgar, ¿no? Ay, es que la iglesia, es que lo adornaron bien gacho. Ay, es que hay gente, hermano, que la verdad, yo no sé qué viene a la iglesia, todo le parece mal, ¿no? Todo, ay, es que las bancas están bien incómodas, ay, es que está bien fuerte el sonido, ay, es que el hermano ya se tardó, o sea, todo, ¿no? El Grinch ya sale bien enojado, hermano, ¿para qué vienes a la iglesia? O sea, la onda no es venir a juzgar, la onda es venir a adorar a Dios, ¿no? Y eso, hermano, se convierte en un estorbo para que nosotros podamos venir delante de Dios a lo que realmente venimos. Dice la palabra de Dios el 14, yo sé, ¿verdad? No terminé el 13, ¿verdad? Dice, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Más bien, decide en tu corazón no molestar al hermano. Porque hay hermanos que es que vamos a hacer la vida de cuentas para que se vaya de la iglesia. No, estamos pecando, eso es pecado, ¿no? Le hago caras, le hago señas, o sea, de tal manera que el hermano o la hermana se sienta incómoda y ya no vengan, ¿no? Eso es pecado. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Fíjese lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo, ¿qué? Sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Yo sé, o sea, para mí, Pablo, que nada es inmundo, ¿no? Ahí póngale nombre, pan de muerto, moronga, carnitas, lo que usted quiera, ¿no? Mas para el que piensa que algo es inmundo, ¿qué? Para él lo es. Ahora, si para ti lo es, entonces no lo hagas, güey. No lo hagas. Entonces es que para mí el pan de muerto, Dios lo condena, está mal. No lo hagas, güey. No lo hagas. Porque para ti está mal. Eso sí. Y por eso, hermano, tenemos que entender lo que dijimos hace rato, ¿no? Habrá hermanos que digan, yo me echo una chave y no pasa nada. Tú sabes. Pero hay hermanos que dicen, no, yo sí me tomo una, ¿qué? La estoy regando. Entonces, ¿qué? No lo hagas. No lo hagas. No. Los que han padecido de alcoholismo, no lo hagas. No lo hagas. Y no porque te vayas al infierno, sino porque es la mecha del cohete, ¿no? Ya bailaste, no lo hagas. Por eso te digo, ahora, si este pan de muerto, o si esta moronga, o si lo que tú
te están ofreciendo, para ti está mal, no lo hagas. No lo hagas. Tampoco lo tienes que hacer porque yo te lo estoy diciendo, abusado, ¿no? Que a lo mejor tú puedes decir, el pastor enseñó y esto, no. Ni siquiera porque yo te estoy diciendo, ¿no? Pues cómetelo, no pasa nada, no. Tampoco estoy diciendo esto. Si tú dices no, no lo hagas. No lo hagas. Porque para ti está mal, ¿no? Si la hermana no se quiere pintar y siente que eso está mal delante de Dios, hermano, no lo haga. Tampoco quiera ya de, ay, el que pastor ya dijo que debo de, no. Estaba cotorreando, era cotorreo. Si usted entiende que eso está mal, no lo haga, ¿no? Si usted cree que ponerse un pantalón está mal porque ofendemos al Señor, entonces ¿qué? No lo hagas. Porque tú lo estás haciendo para Dios. ¿Sale? ¿Sale? ¿Estamos hasta aquí? ¿Bien? Pero si por causa de la comida tu hermano, ahora, esto es lo importante también, si por causa de la moronga tu hermano se pone triste, ¿qué dice la palabra de Dios? Ya no andas conforme. Ahora, la respuesta es el amor. Andar conforme al amor. Si yo me echo un taco de moronga para molestar a alguien, ya estamos regándola. Es lo que le estoy diciendo, ¿no? Si yo me traigo aquí y me lo como enfrente de ustedes, acá los hermanos, ay, es que pastor, no lo hagas, ¿no? En una ocasión, hermano, yo tuve que enfrentarme a un problema similar. ¿Qué horas tiene por ahí? Porque luego me pico ya. 8:35, vámonos. Va. En una ocasión tuvimos una situación aquí en la escuelita bíblica de vacaciones. Antes, hermano, terminábamos con un convivio de padres de familia y los padres de familia traían un guisado, ¿no? Y resulta que veníamos y comíamos y era bien padre, ¿no? Pero un día una mamá de familia trajo su moronga y la puso ahí enfrente, ¿no? Y yo veía que todos los hermanos comían de todo, y la moronga se estaba quedando, ¿no? Y yo dije, híjole, esta pues es una señora que no es cristiana. ¿Qué va a pensar si su moronga no se acaba? Me la despreciaron, ¿no? Entonces yo dije, híjole, con todo respeto, ¿no? Para mí, ¿qué es? Yo tuve que juzgar. Para mí, ¿qué es más importante? ¿Que se ofenda un hermano de la iglesia o que se ofenda una persona que no conoce de Dios? Y yo fui, agarré un taquito y dije, pues con permiso, ¿no? Me lo como, ¿no? Y no faltó quien, a los hermanos que estaban. El hermano está comiendo moronga. Pero yo me di cuenta que era pura faramaya, porque inmediatamente después de que yo comí, como 5 minutos, se acabó la moronga, ¿no? O sea, hay gente, hermano, que no hace cosas, ¿por qué? Para estar bien conmigo. Y ese también es un problema. Ese también es un problema. Es que yo no como moronga porque el pastor se va a enojar. No, cómetela. Hay libertad, digo yo, ¿no? Creo que nunca le he llamado la atención a nadie por cómo come o cómo se viste, ¿no? Pero también eso está mal, ¿no? Porque inmediatamente después de que yo lo hice, se acabó y todo el mundo se echó sus tacos y acá, ¿no? ¿Sí cachan el asunto? Por eso le estoy diciendo, el asunto es ahora, que tú tengas tu conciencia en paz, brother. Es que se me antojó un chorro, pero no pude porque el pastor estaba ahí. Brother, cómetela, ¿no? Échate tu taco de morón, no sé, cómetela. O sea, tú con quien tienes que quedar bien es con Dios. Ahora, pero el apóstol Pablo también está diciendo, pero también parte del amor, que es no entristecer a tu hermano, no molestarlo también. Esa es otra parte, ¿eh? Es decir, tenemos que andar en paz, ¿verdad? Tenemos libertad, hermano. Usted tiene libertad de hacer lo que quiera, yo se lo digo, delante de Dios. La palabra de Dios dice el apóstol Pablo, ¿qué? ¿Todo me es lícito? ¿Qué? Pero no todo me conviene. Pastor, ¿quién debo hacer esto? Hay hermanos que vienen y me preguntan, ¿pastor, es bueno hacer esto? Pregúntele usted al Señor, hermano. Pregúntele al Señor, ¿no? Ahí en YouTube, a ver qué dice Cash Luna de esto, ¿no? Estamos en la misma, ¿no? ¿Qué dice el Señor? Yo leo la Biblia y ¿qué me dice el Señor hacer? Y yo tengo que caminar conforme a esa conciencia que yo tengo, ¿no? En cuanto a la música también aplica, ¿no? Hay iglesias que yo respeto y que dicen, no, nada de música secular. Yo respeto, pero también aplica para esto, ¿no? Si yo quiero escuchar una de José José porque se murió, ¿no? Y me casé con esa canción y la bailamos en nuestra boda y quiero recordar esos tiempos cuando yo andaba de novio,
pues hágalo, hermano. ¿No? Ahora, por eso se lo digo, o sea, con conciencia. O sea, yo no lo estoy haciendo para mal. Ahora, si usted va a escuchar las canciones de José José y se va a emborrachar y a ponerse bien mal, así, no lo haga, por el amor de Dios, ¿no? Pero sí cacha lo que le está queriendo decir. Ahora, si eso es bueno, ahora el apóstol Pablo dice todo lo bueno, todo lo recto, todo lo de buen hombre, en esto pensar. Hay una canción bonita que no es cristiana, pero me sirve para un momento de intimidad con mi pareja, me sirve para algo en mi casa. Pues adelante, gloria a Dios, ¿no? Si usted está trapeando y le gusta estar acá bailando mientras trapea, pues gloria a Dios, ¿no? Pues haga el quehacer con alegría, ¿no? Pero con buena conciencia delante de Dios. Ahora, lo que sí el apóstol Pablo está diciendo es que tampoco lo usemos para molestar a nuestros hermanos. Eso sí es un pecado. Si yo lo hago para molestar a mis hermanos, ¿verdad? Si yo sé que algunos de mis hermanos de aquí se molestan porque yo escucho música secular y llego con mi estéreo acá, ahí sí la estamos regando, ¿no? Tranquilízate, ¿no? Tienes libertad, pero tu libertad ¿hasta dónde llega? Hasta dónde llega. La libertad de nuestro hermano también comienza, ¿no? Ahora, me gusta lo que el hermano Garrett dice: Dios nos da libertad, pero nos da esa libertad ¿para qué? Para amar a nuestros hermanos, ¿sale? Entonces, sí lo puedes hacer, pero no lo hagas si ofende a tu hermano. Dice: no sea pues vituperado tu bien, ¿no? Ahora, no permitas también que por eso la gente hable mal de ti, ¿no? No permitas que, es que si voy a hacer esto, bueno, si por eso tu reputación como cristiano va a ensuciarse, mejor no lo hagas, no lo hagas, ¿no? Ahora, yo sé que dije hace rato de una cerveza, ¿no? Y yo digo, bueno, a lo mejor una cerveza no te conviene, yo lo sé. Pero ¿qué pasaría si ustedes me viera echando una cerveza en el kiosco? No, pues sí, ¿no? Y ese es tu pastor, y ese es acá. ¿No? ¿Qué pasó con mi testimonio? ¿Vaya? Ahora el apóstol Pablo está diciendo: tampoco permitas que eso suceda, que tu testimonio se ensucie, ¿vale? Ahora, yo no lo voy a hacer porque mi testimonio, ¿verdad?, es importante. Como pastor, como ministros de alabanza, chavos, su testimonio es importante, ¿no? Es que ¿qué tiene que yo ponga ahí en el Facebook este estado y que no sé qué? Pues es tu testimonio. No permitas que por esas cosas, ¿verdad?, se manche la opinión que la gente tiene de ti. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces el reino de Dios no se basa en lo que comes o lo que bebes, sino que tú hagas ¿qué? Justicia, que vivas en paz y que vivas en el gozo del Señor. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. O sea, busca lo que ponga en paz la iglesia, ¿no? O sea, no vengas a ver. O sea, yo sé que a lo mejor algunos de aquí pensamos diferentes, pero que ese pensamiento no venga a enturbiar a nuestra iglesia, ¿verdad? No lo hagas, ¿no? Ahora, si algún muchacho de alabanza llega aquí con su tato y acá, ¿no? Y a lo mejor, el Señor lo que ve es el corazón, brother. Sí, yo estoy de acuerdo, pero vas a enturbiar la paz de la iglesia, ¿no? Pastor, ¿a poco por un tatuaje me voy a ir al infierno? No, pero vas a enturbiar a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué va a suceder? Va a haber hermanos que se van a ofender y va a haber niños que te van a querer imitar. Y el niño va a decir: mira, pero si el hermano de alabanza lo hizo. Y el papá dice: no, hermano, pues ¿qué pasó? Ahora mis hijos me los están, ¿no? Ese es el problema, ¿verdad? Ahora tienes libertad de hacerlo, pero siempre y cuando no enturbies a tus hermanos. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Busca qué? La paz. Busca la paz, lo que convenga a todos. Ahora, no me voy al infierno, por eso no te vas a ir al infierno, pero si eso molesta, no lo hagas, güey, no lo hagas. Una vez sucedió que un amigo del seminario llegó con su arete, ¿no? Y pues en el seminario no le dijeron nada, ¿no? Pues bueno, está loco, ¿no? Pues ya a los 25 años poner un arete, pues yo creo que eso es de chavos de prepa, ¿no? Pero se lo puso y andaba: no, pues es que pues Dios así, el corazón, no sé qué, y nosotros respetando, y dicen: bueno, pues sí. Y al siguiente domingo ya lo vimos sin arete, ¿no? ¿Qué pasó? No, es que se armó una bronca en la iglesia.
Ese es el problema, es que tú y yo somos ejemplo y que los chavos van a seguirnos. Una vez una maestra de los niños llegó con su cabello rosa, ¿no? Y mi mamá le dijo, no, sabes que no puedes dar clase, ¿no? Y la mamá se peinó de pestaña, ¿no? Pero pastor, ese es mi trabajo, yo no le veo nada de malo y no sé qué. Y digo, sí, hermano. Y yo creo que no se va a ir al infierno por su pelo rosa. Pero sí es un ejemplo para los niños. Si ella va a pararse a dar clase, ¿verdad? Ella tiene que ser ejemplo para los niños. ¿Qué va a suceder si esa señorita se pone a dar clase a los niños con el pelo rosa? Próximo domingo vamos a ver 2, 3 niñas así, ¿no? Con el cabello rosa. Y eso es un problema, ¿no? Eso es un problema. Ahora tú corrige eso. Yo entiendo que no, y yo entendí la molestia de la hermana, yo entendí que se sintió mal. Yo lo entendí, hermano, pero tenemos que entender esto, chavos de alabanza, maestros, líderes, que somos una imagen para la iglesia y debemos de cuidar eso. No porque para nosotros esté bien significa que lo tenemos que hacer. Es que los hermanos aprendan que no hay problema, no. Puede generarse un problema y puede dividirse la iglesia, hermano. Hay iglesias que se han dividido por cosas como esas. Y hay que buscar que eso no suceda en nuestra iglesia. O sea, si mi iglesia se va a dividir porque yo traiga un arete, pues mejor no me lo pongo. No me lo pongo. ¿Por qué? Por amor a mi iglesia, ¿no? Los que no estén de acuerdo, pues que se vayan, ¿no? Ten cuidado. Debemos de andar en amor. No destruyas, el 20 que dice. Leámoslo juntos. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Voltea con la persona que está a tu lado. No destruyas la obra de Dios, brother. ¿No? Ahora, aquí dice por causa de la comida, pero yo extiéndelo a cualquier cosa. No lo destruyas, no destruyas la obra de Dios por la comida, no destruyas la obra de Dios por un tatuaje, no destruyas la obra de Dios por un arete, no destruyas la obra de Dios por un piercing, no destruyas la obra de Dios porque tú crees que las cosas que puedes andar así de esa manera, pero eso está dañando a la iglesia. ¿Sí me cachan? Tenemos que tener mucho cuidado, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Justamente esta semana yo platicaba con una amiga, ella pertenece a una iglesia grande, ¿verdad? De unas 1000 personas, y están teniendo problemas fuertes, porque ¿sabes qué? Están llegando iglesias americanas a México, y esas iglesias, como traen cosas nuevas, pues están jalando gente, ¿no? Y hay una iglesia en el Distrito Federal que alquiló un antro para los fines de semana, ¿no? Entonces alquilaron ese antro y pues chido, ya tenían las luces, ya tenían el sonido. Y entonces lo que hacen ellos el domingo es que prenden el audio y ponen acá el sonido y todo se ve así como un antro, pero alabanza al Señor, ¿no? Y hermano, chavos de otras iglesias están yendo para allá. Y me decía mi amiga, ¿sabes qué? Los jóvenes se fueron para allá. ¿Y qué hizo la iglesia? Dice, no, pues corrió al líder de jóvenes, puso a otro líder de joven más liberal, y ese líder de jóvenes ahora está implementando eso en la iglesia, ¿no? Está poniendo luces, audio acá. Y la idea es que muchos chavos regresen, y están regresando, ¿no? Y nosotros tenemos que tener cuidado con eso, hermano. ¿Por qué se lo digo? Porque los hermanos de mayor edad se están viendo en un conflicto. Se están viendo en un conflicto porque dicen, bueno, entonces, ¿qué pasa, no? Están chocando dos generaciones, bueno, las que la música, las que el audio, las que las luces, pero hay otra generación que no comparte eso, ¿no? Y yo aquí, muchos de ustedes, yo creo que no lo harían, ¿no? Si estaría acá, alaba al Señor, yo creo que muchos de nosotros diríamos, mejor no voy a otra iglesia más tranquila, ¿no? Ahora, lo que el Señor nos está diciendo es esto, hermano, busquemos la paz de nuestra iglesia. Si eso que están implementando otras iglesias va a dividir mi iglesia, va a destruir mi iglesia, no lo uses. Esa es una estrategia que Dios le está dando a otras iglesias y también la respetamos. O sea, yo no estoy diciendo que esté mal, estoy aplicando lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque yo también tengo que aprender. Yo respeto lo que hacen, yo respeto sus luces, yo respeto su audio, yo respeto a los jóvenes que quieran irse para allá. Pero si eso yo lo implemento en mi iglesia y mi iglesia se va a dividir y se va a destruir por causa de eso, hermano, no debo de hacerlo. No, pues es que pues lo que queremos es jalar jóvenes, y si quieren ir los grandes, pues que se vayan. No. Pablo está diciendo, no. Hay que buscar la manera de enganchar a las dos generaciones, de tal manera que nuestros hermanos adultos, ¿verdad?, se sientan cómodos, libres de adorar al Señor, pero los jóvenes también se sientan enamorados, libres, hambrientos del Señor.
Y hay que, hermano, orar por eso. Y va a ser una de las cosas por las que vamos a orar ahorita, Señor, danos estrategias. No queremos que tu iglesia se hiera, no queremos que nadie salga lastimado. Queremos que realmente todos en esta iglesia se sientan libres de adorar y de exaltar al Señor, ¿verdad? De acuerdo a lo que también ellos consideran que es correcto, levantar manos, ¿verdad? Danzar, brincar. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida o de las luces o de los peinados o de la manera de vestir. No lo hagas. Si tú ves que lo que tú vas a decir va a herir a alguien, no lo hagas. ¿No? Es que viene la hermana de esa iglesia su velo, te ves bien mal. ¿No? O sea, no le digas nada. Si no vas a decir nada que la edifique, no digas nada. ¿No? ¿Estamos? Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Lo que sí es malo es que si lo que hacemos hace tropezar a otros, ¿verdad? Hace sentir mal a otros, hace sentirse tristes a otros, eso sí está mal, ¿verdad? Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece, o haga que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Es bueno. Si no comes pan de muerto por respeto a tus hermanos, vientos, bro. Gloria a Dios. Si no comes moronga porque tus hermanos, o tus hijos, o tu esposa se ofenden, vientos, bro. No lo hagas, ¿no? Si no escuchas cierta música porque tus hermanos se ofenden, porque tu familia, muy bien, brother, no lo hagas, ¿no? Si tú te vistes, no usas pantalón porque eso ofende a tu papá, a tu mamá, vientos, brother, no lo hagas. Busca la paz, trata de caminar correctamente delante de Dios, también respetando a los que te rodean. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de la fe es ¿qué? Pecado. Simplemente el apóstol Pablo está terminando. La próxima semana vamos a ver la segunda parte, ¿verdad? Que sigue por esta línea. Pero el apóstol Pablo termina diciendo lo que yo te dije hace rato, ¿no? Si para ti está mal echarte una chévere, no lo hagas, no lo hagas. Es pecado, ¿sí? No lo hagas porque yo te estoy diciendo, porque otros te digan, no, simplemente no lo hagas por tu convicción, porque yo creo que está mal, ¿no? Habrá hermanos que piensan que lo que yo hago, hermano, no está bien, o lo que yo hago debería ser diferente, hermano. Pues adelante, ¿verdad? Pero yo creo que eso está correcto delante de Dios. No sé si me estoy dando a entender, ¿no? Ahora, el hecho de que si comes pan de muerto, pues gloria a Dios, ¿no? ¿Tu conciencia no te condena? No hay pecado. Pero si tú comes pan de muerto y luego en la noche estás soñando acá, así, que te jalan los pies y acá, hijo, es que no debía haberlo hecho. Entonces, no lo hagas, no lo hagas, ¿no? Es lo que el apóstol Pablo está diciendo, ¿no? O sea, si por motivos de fe, ¿verdad? Tú lo haces, pues está bien, ¿no? Adelante, gloria a Dios. Pero respetémonos y honremos a nuestros hermanos en Cristo. ¿Alguna duda, hermano, antes de terminar? ¿Dudas?